Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el tercer domingo de la Cuaresma. Es prácticamente la semana del corazón, la mitad de la Cuaresma. Y hoy vamos a hacer la penúltima sección de esta homilía de Monseñor Romero del 26 de febrero de 1978. Un segmento en donde vemos ya las conclusiones, qué fue lo que pasó con la samaritana, qué es lo que pasa con algunos y algunas en la iglesia. Oigamos a Monseñor. Por eso, hermanos, termino con la tercera lectura, con la segunda lectura donde San Pablo nos describe el secreto de esta cosecha de iglesia. ¿Por qué se convirtió la samaritana? ¿Por qué se convirtieron los samaritanos? ¿Por qué se convierten los hombres que hace algunos meses se habían alejado de la iglesia y ahora están volviendo? ¿Por qué hay una conversión, una penitencia en el corazón del pecador, del hombre frívolo, de la juventud? Hermanos, qué encantador es ver que ahora jóvenes que antes dilapidaban su amor y su juventud están encontrando algo serio en aquel que los llama de la sed de las cosas de la tierra, de la sed de pasiones, de la sed de inmoralidades, a esta sed nobilísima del reino de Dios. Son comunidades de jóvenes, son comunidades de matrimonios, son cosechas de almas por todas partes que de veras están exigiendo brazos para recoger esta cosecha. ¿Por qué? San Pablo nos dice hoy, la iniciativa es de Dios. En esto conocemos el amor infinito de Dios y meditémoslo mucho hoy que se acerca la Semana Santa, cuando miremos pasar al dulce nazareno de la túnica morada, como dijo el poeta. No lo miremos como una poesía, como algo folclórico de nuestras tierras, las bellas celebraciones de Semana Santa. Recordemos en la imagen del Nazareno, en la imagen del crucificado, en el Cristo resucitado, el infinito amor de Dios que San Pablo nos describe hoy con un rasgo incomparable. Dice, en esto conocemos el amor de Dios, en que siendo todavía enemigos de Dios y siendo miserables pecadores, nos mandó a su Hijo a salvarnos. ¿Quién da su vida por otro hombre? Si acaso por un hombre de bien habrá quien la dé, dice San Pablo, pero dar su vida y vida de Dios por un pecador, esto es una locura de amor, la locura del amor de Dios, el que no siente asco por nosotros, los primeros pecadores, y por aquellos que nos quieren sacar los trapos al sol, siendo los más pecadores, porque no miran la viga que llevan en su propio ojo, queriendo sacar la basura del ojo ajeno. Es la penúltima parte de esta homilía. Mañana, lunes, estaremos primero Dios finalizando esa homilía del 26 de febrero de 1978. Una homilía que Monseñor Romero tituló La redención, iniciativa de Dios, Cristo la trae a los hombres. Hemos estudiado el primer pensamiento que se tituló Un signo de redención para el pueblo de Dios en el desierto, viendo toda aquella experiencia del éxodo como una manera de rehacer la historia ante una humanidad caída, pecadora como fue la de Adán y Eva. La historia comienza con Abraham, continúa con Moisés y llega hasta el momento en que aparece Jesús.
El segundo pensamiento es la redención que Cristo trae al mundo. El que tenga sed, venga a mí y beba. Y hemos estudiado ya todo el diálogo de Jesús con la samaritana, que a propósito, estas lecturas que está haciendo referencia a Monseñor Romero son las lecturas de la misa de hoy, en cualquier parte del mundo, con bombas o sin bombas, pero la misa es la misma en todo el mundo. Las lecturas son las mismas. Hoy pues hacemos la primera parte, mañana finalizamos el tercer pensamiento que dice: la salvación es iniciativa de Dios. Hay una pregunta de Monseñor: ¿por qué se sucede la conversión? Es que es Dios el que toma la iniciativa. En la samaritana, Dios, por medio de Jesús, hace que la samaritana reconozca en el que le ha pedido de beber que Él tiene un agua que da la vida eterna. Y cuando ella se convence a otros. Pero Dios fue el que tuvo la iniciativa. Y se convirtió la samaritana, y se convirtieron los samaritanos, pero Dios tomó la iniciativa. En el caso de nuestro país, Dios tomó la iniciativa mandándonos a Monseñor Romero. Y algunas, por medio de Monseñor Romero, se han convertido, han dejado vida pasada y vuelven a una vida de amor y fidelidad a Dios. Esto es lo que estamos viviendo hoy. Pero siempre hay gente que no alcanza a llegar a la conversión. Y como no alcanza a llegar a la conversión, entonces se dedican a la calumnia, a difamar. Ese obispo es comunista. Ahí están predicando su versión. Y se creen los santos, creyendo sacar de nuestro ojo la basurita que tenemos, cuando ellos tienen un basurero, una viga en su ojo. La conversión es iniciativa de Dios. Estamos estudiando la carta a los romanos. Estamos en el capítulo 5. Es una lectura que para los que ya han estudiado o hemos estudiado a San Pablo, hay que saber que aunque la carta en la Biblia está en primer lugar después de los Hechos de los Apóstoles, realmente esta fue la última carta que escribió San Pablo. Debería estar después de las cartas pastorales, pero bueno, fue un orden que establecieron porque no se había estudiado lo suficiente. Yo espero que en futuras ediciones primero estudiemos las cartas de Pablo, porque la primera carta es la primera Tesalonicenses, año 51, y Romanos es el año 58-59. En este capítulo 5 hay una expresión muy interesante, porque ya Pablo ha vivido, pensemos, los 7 años escribiendo cartas y viviendo una situación difícil. Es 58-59, y el 64, 5 años después, Pablo estará siendo asesinado. Pablo logra prácticamente sacar una síntesis de cómo es que Dios libera. Dios libera sin pedir nada a cambio, como estudiamos ayer, la parábola del hijo, que le decimos pródigo, pero puede ser el hijo perdido, o puede ser el padre pródigo, como le queramos llamar a esa parábola. Es Dios el que toma la iniciativa, y ante una voluntad del hijo menor, el padre lo devuelve, lo reintegra. Y esta iniciativa de Dios es que Él no pone condiciones. Les decía, les dije que hoy va a pasar el Señor, y pasó otra vez. Así es
en el mercado, bueno, el ambiente es así, ahí pasan dando predicaciones y después recogiendo la limosna. Dios no pone condiciones, Él toma la iniciativa y mira la voluntad de cada uno. La samaritana primero interroga, pero cuando Jesús le explica, soy yo el que habla contigo, no le digo, pero mira, tienes que ir al templo y presentar una... No, eso no, porque la iniciativa es de Dios y es gratuita, no pide nada a cambio. ¿Por qué se convierten? ¿Por qué se convierte la samaritana? ¿Por qué se convierten los samaritanos? ¿Por qué hay gente que se convierte? Porque Dios, en cualquier momento de su historia, Dios se encuentra con ellos y toma la iniciativa. Las lecturas que tenemos para hoy son las lecturas que Monseñor Romero ha estado meditando. Éxodo 17, del 3 al 7, dice lo siguiente. En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, murmuró contra Moisés. ¿Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Clamó Moisés al Señor y dijo, ¿qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta que me apedreen. Como Moisés al Señor, respondió el Señor a Moisés, preséntate al pueblo, llevando contigo algunos de los ancianos de Israel. Lleva también en tu mano el cayado con que golpeaste el río, y vete, que ahí estaré yo ante ti sobre la peña en el monte Horeb. Golpearás la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel y puso por nombre a aquel lugar Masá y Meribá, por la reyerta de los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor diciendo, ¿está o no está el Señor en medio de nosotros? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como la lectura del Evangelio, ya lo hemos meditado con Monseñor Romero, es la lectura del encuentro entre Jesús y la samaritana, y el tema central es el agua. En la samaritana nos damos cuenta que hay dos tipos de agua. El agua del pozo, el pozo de Jacob, allí en el monte Garizim. En ese pozo hay agua, pero Jesús habla de otra agua. El pueblo de Israel está sufriendo sed. ¿De qué agua va a hablar el pueblo? Del agua para beber, para ellos, para sus hijos y para los ganados. Pero el tema en este capítulo 17 del Éxodo es cómo este pueblo, después de que ha logrado juntar las 12 tribus, manda a Moisés para que los libere. Hay una gran batalla contra el faraón. Dios con el pueblo y Moisés gana esas batallas contra el faraón. Y cuando el pueblo emprende el camino, hay un paso del Mar Rojo, como haya sido, como dice Hollywood, o como algunos críticos teólogos creemos, que no hubo necesidad de que el mar se partiera en dos, sino Moisés, experto en los caminos, seguramente llevó al pueblo por donde nunca pasaba o se inundaba la tierra, sino hay pasadizos, pantanos tal vez, pero se podía pasar. Después de que Dios los escoge como 12 tribus, los hace pueblo, les da una ley, y ellos siguen dudando si Dios está o no está con ellos, y no los sacó de Egipto, y no hizo con ustedes una alianza,
Y no les estamos entregando los pueblos en la conquista para que tomen la tierra prometida. Y todavía dudan si Dios está con nosotros. Por eso el término Meribá y Masá es un término de queja. Aquí se dudó si Dios estaba o no estaba con el pueblo. Kiko Argüello ha compuesto un bello canto. Ojalá escuchéis su voz, no endurezcáis el corazón. Y este canto hace referencia a eso que pasó en Meribá, en Masá, cuando los israelitas ponen a prueba a Dios. ¿Está o no está? Dios, con solo mover un dedo, hubiera podido hacer ese desierto una selva donde abundara el agua, pero no es ese el camino que Dios escoge. Dios escoge el camino donde un pueblo va adquiriendo cada vez más madurez. Este es el camino que le gusta a Dios. ¿Y quién se puede poner en contra de ese camino? Éxodo 17 queda claro que el pueblo es duro. Moisés no lo entiende y no sabe qué hacer con ese pueblo duro, necio, terco. ¿Cómo dudan de si Dios está o no está con nosotros? Romanos 5, del 1 al 2 y del 5 al 8 dice lo siguiente. Ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia que estamos y nos gloriamos apoyados en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y la esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando nosotros todavía estábamos sin fuerza en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando leemos la carta a los Romanos, en este capítulo 5, después de haber estudiado en el video que tenemos en este canal, Monseñor Romero y la misión del Evangelio, se llama San Pablo y sus escritos. Usted se da cuenta que Pablo es limitado. Sí, es el gran San Pablo, no le quitamos absolutamente los méritos del gran San Pablo. Pero hay una realidad. La concepción que Pablo tiene de Jesús es que es verdaderamente el Cristo. Pero cuando usted escucha la palabra Cristo, usted se puede emocionar. Y cuando escucha la palabra Jesucristo, se emociona un poco más. Y cuando usted oye decir que Cristo es el Jesús resucitado, usted no tiene ninguna duda. Pero para Pablo, estos son los conceptos. Para Pablo, Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el ungido que estaba esperando Israel. Por eso, cuando San Pablo escribe esta carta a los romanos, hay un capítulo que se llama el capítulo 3, y hay un versículo, el versículo 30, que Martín Lutero lo quiso mutilar, lo quiso quitar, porque Pablo, por cómo entiende a Jesús, piensa que la gloria se va a alcanzar por la fe. Y como hemos dicho, Dios toma la iniciativa de la redención. Dios fue el que decidió salvarnos, pero no salvarnos porque seamos buena gente. Nos salvó, según San Pablo, por anticipado.
porque Él quiso, y así es como Dios actúa. Porque Dios es el Señor de señores, Dios es sí, entonces Él decide cuándo, cómo y qué hacer con un pecador. Envió a su Hijo, el Hijo muere, y a partir de la muerte de Jesús, ya no hay pecado, solamente gracia. Pero Pablo la pone como condición a la fe. Entonces, y de aquí hemos desvirtuado ese concepto de fe. Entonces yo, Mauricio, debo tener una gran fe para salvarme. Entonces, usted se encuentra casos de gente que dice, yo no tengo fe, o yo tengo muy poquita fe. Y cuando escuchan predicaciones donde para salvarnos necesitamos mucha fe, entonces el que tiene poca fe dice, no tengo esperanza, ya me fregué, yo hubiera querido, pero mi fe es demasiado chiquita. Este es uno de los problemas de San Pablo, porque yo, Mauricio, debo tener una gran fe si quiero ser justificado, si quiero ser declarado santo. Pero para nuestra teología, la teología de la liberación, San Pablo queda limitado, porque no solo en el mundo, no solo existe fe, es que también existen obras, pero después de la fe y las obras también existe la gracia. Y cuando yo les explicaba la semana que va terminando, en esta semana les explicaba cómo debemos entender nuestra salvación. ¿Quiere entenderla usted como un trofeo? Mátese, obtenga una fe imparable, incontenible, enorme la fe, y haga un montón de obras. Ese es un concepto. Si usted quiere salvarse, una gran fe, un montón de obras, ¿sí? Y por eso nunca llegamos a la tercera palabra, la gracia. Todos nos salvamos por la gracia de Dios. ¿Y qué significa gracia? Regalo. Pero si usted quiere vivir la salvación como un trofeo, ánimo, consiga toda la fe del mundo que quepa en su corazón, haga todas las obras que pueda, y seguramente puede recibir la salvación como un trofeo. Pero al revés, a lo mejor usted, su fe es chiquita, a lo mejor ni tiene fe, a lo mejor hace unas cuantas obras chiquititas, pero toma conciencia usted que la salvación no se mide por la cantidad de fe, ni por la cantidad de obras, sino por la gracia de Dios. Y si es gracia, significa usted no tiene que esforzarse. Entonces, en la teología de la liberación, nosotros sacamos una conclusión que me parece muy bonita, y es que yo no debo andar buscando conquistar la salvación, ni con la fe, ni con las obras. No. Si la salvación es una gracia, es un regalo, entonces yo ya tengo la salvación. ¿Qué tengo que andar buscando? Solamente que de ahora en adelante, como ya tengo la salvación, usted no me lo va a creer, pero esto es la teología de la liberación. Usted ya tiene la salvación y por lo tanto usted vive como un resucitado. Que se note que usted tiene la salvación. Y no porque un día aceptó a Cristo, porque tuvo una gran fe, porque hizo un montón de obras, no. Porque cuando usted se encontró con Jesús, en el momento que haya sido, usted entendió que no hay otro camino en esta historia. El camino solamente es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo sé que muchos no coinciden conmigo y no es ninguna dificultad. Ánimo,
Así se hace iglesia. Si quiere, busque, pida, llénese de fe. Si quiere, busque, llénese de tantas obras. Y usted puede creer que por tantas obras y por tanta fe, Dios le ha volteado la mirada y le ha dicho: hijo mío. Está bien, pero usted no se puede pelear, no podemos pelearnos por aquellos que tengan mucha, poca o nada de fe. Y Dios les dice: hola, hijo mío. Yo no tengo por qué molestarme, porque Dios acoja al que logra la fe como trofeo, una gran fe, un montón de obras, por aquellos también que sin tener fe o teniendo muy poquita fe, haciendo tal vez 1, 2, 3 obras, pero ellos confiaron en la gracia y Dios les regala la salvación. Esta es la libertad de Dios. La comparación es: ¿puede alguien dar la vida por otra persona? Así es buena gente tal vez, pero dar la vida por malacates, pecadores, eso no lo hace nadie más que Jesús. Pero yo que fui malacate, yo que soy malacate, a la hora que siento la presencia de Dios y siento que la salvación Dios me la regaló, entonces yo debo vivir toda mi vida como un resucitado, no como un pecador. No, andar diciendo toda la vida: yo soy pecador, y no. A lo mejor fuiste un pecador, pero ahora ya tienes la salvación. Vive como resucitado y vas a contagiar tu fe como la samaritana. Esto es lo que busca esta carta a los Romanos, capítulo 5. La salvación por la fe, la salvación por las obras, no, por la gracia. Vivir como resucitados es la clave. Vamos al Evangelio, no hay necesidad de explicarlo mucho porque Monseñor ya lo explicó en todos estos segmentos de la homilía. Juan 4, del 5 al 15, 19 al 26 y 40 y 42. Dice lo siguiente: Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras de Jacob, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Ahí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió: ¿cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva. Señor, le dijo ella, no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo, donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales? Jesús le respondió: el que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla. Nuestros padres
Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le respondió: créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén ustedes adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo. Jesús le respondió: soy yo el que habla contigo. Muchos samaritanos de esta ciudad habían creído en Él. Por eso cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos. Y Él permaneció allí 2 días. Muchos más creyeron en Él a causa de su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho. Nosotros mismos lo hemos visto y oído y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Una cosa es que usted sepa distinguir el agua de un pozo con el agua de la palabra. La samaritana, junto con sus 10 tribus del reino del norte, ellos tenían una esperanza de la llegada de un Mesías que fuera igual que el rey David y que restaurara las 12 tribus de Israel, que lograra la unidad de Israel. Pero Dios, por medio de Jesús en el Evangelio de Juan, tiene otros planes. ¿Y cuáles son los planes? Hay que dejar de entender a Dios como un Dios que necesita altares. Hay que quitarse la idea de un Dios que necesita templos. No, es en espíritu y en verdad. ¿Y eso qué es? Solamente estar con Él. Solamente aceptar que con Él tenemos agua viva, agua que da la vida eterna. Por una parte, Jesús acepta que Él es el Mesías, pero el último versículo pone un panorama distinto. Ya no creemos por lo que tú has dicho. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. Lo voy a repetir. Sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. Aunque Jesús le dice a la samaritana: es que tiene que venir el Mesías, Él nos va a explicar todo, soy yo. A pesar de que Jesús, en el diálogo de este capítulo 4, Él acepta que Él es el Mesías, a pesar de eso, el remache final con este último versículo es: sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. Aquí hay un salto. Jesús no es propiedad privada de Israel. Dios se le escapa de las manos. Dios quiere que todos los pueblos beban el agua de la vida
y que reconozcan a Jesús no como el Mesías, el que va a unificar las 12 tribus de Israel, sino sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. La samaritana se convirtió. Los samaritanos se convirtieron. Muchos y muchas se convirtieron y se siguen convirtiendo. El que se ha convertido y se ha convencido no va a volver al mismo camino de antes. Entonces ya tiene la salvación. Si quiere lo mira como un trofeo. Todo lo que yo he hecho, es que yo. Si quiere lo ve por las obras. Es que yo no voy a misa, pero yo hago. Pero si toma el tercer camino, tal vez mi fe es demasiado chiquita. Pero yo no voy a reconocer a Jesús como el Mesías allá para el pueblo de Israel. No. Yo voy a reconocer a mi Jesús como el Salvador del mundo. No solo Salvador de Israel, sino Salvador de todo el mundo. Quiero despedir el programa enviándoles un gran abrazo a todas las compañeras. Hoy es el día 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Dios bendiga a los que van por ahí en las marchas, conmemorando y exigiendo prestaciones, exigiendo mayor reconocimiento. Dios bendiga todas esas luchas y Dios bendiga a todas las que son mamás y han sabido salir adelante con 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, 5 hijos. Dignidad de mujer. Y a nosotros, hombres, a reconocerles a las mujeres sus derechos, sus bondades. También les quiero recordar que el otro domingo, 15, vamos a cerrar el grupo de los que primero Dios vamos a Costa Rica, porque tenemos que hacer la reserva de los hoteles. No se puede ir aventurando a ver si hay o no hay. Y el 15, bueno, yo voy a buscar el modo para que hagan llegar el anticipo o la totalidad, quien quiera, para tener cómo transferir a los hoteles y podamos hacer este viaje que yo tengo mucha esperanza que va a ser bonito. Celebrar la misa de Ramos allá en la Catedral de Cartago es bonito. Hacemos la visita a Nuestra Señora de los Ángeles, la patrona de Costa Rica, y ahí hay suficientes souvenirs y cosas religiosas. Y vamos primero Dios ese día a almorzar allá en el Cerro de la Muerte. No, me han preguntado, no se preocupen que no hay que caminar, no, el microbús nos lleva hasta la punta, es una carretera, ¿verdad? Entonces les espero para el próximo domingo para que tengamos ya el grupo definido. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.